A esta hora nos acompaña la abogada Marcela Aguiñaga, asambleísta de Revolución Ciudadana, presidenta de la Comisión de Justicia e integrante de la comisión que analizó la denuncia contra la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Buenos días, abogada. Empecemos por la noticia del momento. El gobierno de Lenín Moreno le retiró el asilo a Julian Assange. Él ha sido apresado por la justicia británica y la justicia de Estados Unidos lo requiere también por haber filtrado en 2010 más de 90.000 documentos relacionados con acciones militares en Afganistán, 400.000 documentos sobre la guerra con Irak y 250.000 cables diplomáticos del gobierno de ese país. Usted ayer posteaba que la venganza ha ganado. ¿Por qué lo plantea de esa manera? Un buen día. Hola Lenin, buenos días a los ciudadanos y a los televidentes. Bueno, mire, nosotros en primer lugar quisiera que sepa que el día de ayer dimos una rueda de prensa rechazando los actos de venganza de este gobierno, evidentemente porque ha incumplido no solamente normas constitucionales y legales de nuestro país, sino que adicionalmente a eso tratados de índole internacional que tienen que ver relacionados al principio de no devolución en materia de derechos humanos cuando se habla del asilado. No es posible hoy que, digamos, a cuenta de que se pase cuánto ha gastado el Ecuador por salvar la vida de una persona que se denomina periodista, y no lo dice la Revolución Ciudadana, lo dicen, por ejemplo, Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la CIDH, también lo dice el representante encargado en Naciones Unidas respecto de la tortura, y también lo dice Fundamedios, es decir, se reconoce a Julian Assange como un periodista que, dadas sus investigaciones y haber filtrado información relacionada, al parecer, de delitos graves de lesa humanidad que habrían sido cometidos por el gobierno de los Estados Unidos, es que él, digamos, fue perseguido y en este caso fue asilado por el gobierno ecuatoriano. Sí rechazamos, y nuestra solidaridad con su familia, porque evidentemente se pone en riesgo la vida de este ciudadano que aún sigue siendo ciudadano ecuatoriano, porque el procedimiento de la nulidad de la nacionalidad que se le otorgó el gobierno, que le otorgó el gobierno de Lenín Moreno al señor Assange, no ha sido todavía declarada lesiva por las autoridades judiciales de nuestro país, con lo que quiere decir que el señor Assange sigue siendo ecuatoriano. Quiero rescatar lo que ha pronunciado la Defensoría Pública del Pueblo, el día de ayer, relacionado a que esto, al parecer, violaría principios de nacionalidad, de asilo, del debido proceso y del principio de no devolución, en este caso de un ciudadano asilado. Con lo cual está claro que cuando el señor Lenín Moreno en la tarde de ayer dice que es como cuando se denuncia a quien te recibe en la casa, mire señor Moreno, la embajada ecuatoriana no es su casa, que sépalo usted bien. En este caso, quiero decir que los ecuatorianos no solamente que hemos pasado la mayor vergüenza nacional, sino también internacional. Con lo cual seguramente el Ecuador va a ser responsable por lo que le llegue a suceder en caso de que sea extraditado de Estados Unidos y se apliquen leyes que puedan causar y en este momento sancionarse con pena de muerte. Pero esa postura de protección a la difusión de este tipo de comunicaciones filtradas, ustedes no las tenían antes. Hoy se conduelen de Assange y, sin embargo, cuando aprobaron la ley de comunicación incorporaron el artículo 31 en el que se prohíbe grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan conocido o autorizado dicha grabación y registro. Y en el artículo anterior, en el 30, indicaban que la circulación de esa información a la que hicimos referencia estaba prohibida. Entonces, Assange en el Ecuador podría y hubiera sido enjuiciado y condenado por sus prácticas con una ley que ustedes propusieron y aprobaron. ¿No encuentra un contrasentido allí? No hay ningún contrasentido absoluto, Lenin. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y nosotros no... Bueno, acá se hablaban de casos de corrupción, también los patinilleos, por ejemplo, demostraban cosas muy graves y ustedes los rechazaron y luego aprobaron este asunto, ¿no? Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Por favor, no estamos hablando de los mismos tipos de delitos o bienes jurídicos que se protegen en la misma condición. ¿O es que cuando se trata de los compañeros entonces sí, no importa? de lesa humanidad que se persiguen a nivel
de todo el mundo y que por supuesto son sancionados por la Corte Penal Internacional. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no es que ahora nos condolemos de Assange, creemos que el asilo fue dado bajo unas condiciones para respetar y cuidar, en este caso, y proteger la vida de una persona que estaba en riesgo por haber filtrado, y en este caso, información que tenía que ver con graves delitos, insisto, contra, digamos, que son perseguidos en el mundo entero, que son obviamente respaldados de alguna forma y perseguidos de acuerdo a las normas internacionales. Así que es importante que digamos esto, porque no se trata aquí de cualquier cosa como se pretende ahora minorizar. Tampoco como es el posible que hoy se diga que se ha gastado 7 millones de dólares en respetar los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen precio, Lenin, y eso el Ecuador debe tenerlo absolutamente claro. ¿Saben ustedes cuáles son esos delitos de lesa humanidad que denunció Julian Assange? Bueno, son todos estos delitos que aparecieron en estos momentos y que circularon, los delitos que fueron contra me parece que este avaleo que existió en Irak también, donde murieron 2 periodistas, me parece de Reuters, la cadena internacional, y que adicionalmente fueron conocidos por el mundo entero, así como aquellos delitos en Guantánamo y entre otros. Así que es indispensable decir que nosotros hemos rechazado el día de ayer la postura que ha tomado el gobierno del Ecuador, lamentable, y que también creemos que hay procedimientos irregulares en torno a la suspensión de la nacionalidad del señor Julian Assange. Abogada, en otro tema, esperemos que con el paso del tiempo la historia y efectivamente la verdad salga a la luz y no nos dé la razón en el sentido de que se han cometido graves delitos por parte del gobierno ecuatoriano. En otro tema, abogada, usted formó parte de la comisión parlamentaria para investigar a la presidenta Elizabeth Cabezas, comisión que resolvió que la investigación no procedía porque el audio se obtuvo de forma ilegal. Usted ha dicho que esa acción no procedía. ¿Por qué razón? Bueno, yo quisiera decir algunas cosas. Usted dijo la comisión que analizó e investigó. Esta comisión ni analizó ni investigó. Con lo cual quisiera explicar cuál es el procedimiento. Primero, cuando se presenta una denuncia hay 3 pasos. El primer paso es la calificación, la segunda la sustanciación e investigación y el tercer paso se refiere específicamente al enjuiciamiento. Lo que decidió la comisión multipartidista ilegalmente es dar por hecho que no puede investigar en virtud de que consideran que el CAL y el Pleno de la Asamblea Nacional actuaron indebidamente, dando paso supuestamente a una investigación que no tiene un documento probatorio o el que ellos consideran ilegítimamente obtenido. Si fuese así el caso, primero, no deberíamos entonces reconocer la autenticidad del audio una vez que la señora Elizabeth Cabezas reconoció que mantuvo una conversación con la señora ministra María Paula Romo. Lo segundo, que fueron actos y hechos absolutamente notorios que conoció todo el pueblo ecuatoriano y que por supuesto estos actos y estos hechos notorios, de acuerdo a nuestra ley, no tienen que probarse. Y en tercer lugar, quisiera aplicar la similitud en otros casos, como fue el caso de Norma Vallejo y el propio caso del expresidente de la Asamblea Nacional, el señor José Serrano, que también fueron sancionados y destituidos, en el primer caso de su curul, en el segundo de la presidencia, por audios que se filtraron y en ese momento no se cuestionó la licitud del origen de la prueba. Pero que el problema no era el audio, sino que se estaba obstaculizando un eventual proceso de fiscalización, indicaron ustedes en su momento, que eso en la práctica no ocurrió, dijo en este espacio Fausto Terán del bloque oficialista, lo invito a recordarlo. Era un cambio del orden del día que querían ilegal. El hecho de poner o conformar una comisión para fiscalizar al presidente de la República, el proceso y los mecanismos son diferentes. No es lo mismo que fiscalizar a un ministro, o no es lo mismo que fiscalizar a un asambleísta que tiene que conformarse una comisión. Son procedimientos diferentes y quizá eso, la bancada RC, se olvida y no ha leído sobre esto. Después de una semana, nosotros mismos presentamos al seno del Pleno Legislativo ya que se dé paso a una investigación sobre algunos documentos que el periodista Villavicencio había hecho público ya. Al final, ¿el tema no se lo está investigando?
Bueno, Lely, lo que usted acaba de decir, lo que sucedió es que los miembros de la comisión multipartidista no cumplieron con el mandato que les dio el Consejo de Administración Legislativa y el propio Pleno de la Asamblea Nacional, puesto que no investigaron. Se acaban de declarar en una fase de inhibirse por no tener elementos para investigar. Es decir, mal podríamos decir entonces que se ha sustanciado la denuncia planteada por la asambleísta Amapola Naranjo, con lo cual es evidente, Lenin, que primero esto desgasta más la figura de quien ejerce la presidencia de la Asamblea. Hoy no tiene ni goza de probidad ni de, obviamente, confianza. Y por otro lado, creemos que está claro que esta comisión multipartidista dieron el voto para su conformación en una pseudo burla al pueblo ecuatoriano para no investigar nada de este audio en una conversación. Pero que el tema de INA Papers sí se lo está investigando, asambleísta. Si me permite concluir, en el caso donde ella dice que el audio le pertenece y que es una conversación cotidiana donde ella dice, si pasa ese cambio del orden del día, nos jodemos. Entonces el Ecuador tiene que saber por qué el gobierno se jodería si se investiga el caso de INA Papers. Eso es lo de fondo, más allá de los epítetos soeces y vulgares que utilizó la presidenta de la Asamblea. La Comisión de Fiscalización, sin embargo, está desarrollando una investigación sobre el tema INA Papers. Marcela Guiñaga, asambleísta de la bancada correísta, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias.